Es una alegría para nosotros poder compartir con todos ustedes. Seguramente haya muchos que estén de vacaciones, otros que nos iremos después, pero bueno, lo importante es poder estar siguiendo reuniéndonos, dando gracias a Dios por este nuevo año y bueno, por lo que va a ser cada encuentro, cada reunión que vamos a compartir, ¿sí? Le damos la bienvenida a todos y bueno, nada, queremos compartir una oración con todos ustedes para poder darle a Dios las gracias por todo lo que nos da y bueno, y alabarlo como corresponde, como decimos siempre. Así que bueno, tenemos un momentito de oración y después le damos con toda la alabanza. Jesús decía que ponga la celular en modo avión, porque vino, esta no la tengo, ahí está la letra, pero solo el coro dice: pon tu celular en modo avión. No sé. Modo amor, modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Se anima? Pongan el celular en modo vida y ayúdennos a cantar, a ver. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, si desapareces del cielo, tú eres. Tu presencia aquí, cuando esta iglesia
sonido se siente un poco diferente. Al sacar las cortinas de ahí todo rebota mucho más. Entonces, a veces se vuelve molesto, pero usted cante y deje que el Espíritu del Señor le ayude a decir amén.
tu palabra. Tu promesa, Señor, nos hace decir sí y amén, y las creemos, Señor, y la promesa principal en esta mañana es que vos prometiste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, vos estás en medio de ellos, Señor, y ellos somos nosotros en esta mañana, Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Esta canción está basada, no sé si te acuerdas de la historia, la mujer que tocó el manto, por eso dice con mi fe te tocaré, por eso dice caminas entre el pueblo, porque le pasaba que Jesús estaba caminando entre el pueblo. Bueno, eso sucede en esta mañana. Y si alguno de ustedes está esperando tocar el manto, esta es la mañana que se pasa. Yo sé que estás aquí. Con fe, cantando. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Por mi fe te alcanzaré, por mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Esta canción, porque el mayor milagro que va a suceder en nuestra vida es el final. Y sé que transformado yo seré, física, espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, de todas formas, el Señor nos va a transformar. Con mi fe me alcanzaré,
toda nuestra vida, Señor. Porque aún muchas veces nos seguís usando así con lo poquito que tenemos, con los problemas que tenemos y con las debilidades que tenemos, Señor. Así que te pedimos que sigas transformando todo eso, que nos haga más parecidos a Jesús. Señor, gracias por la fe de aquella mujer. Y hoy, aquí en el aeropuerto, todavía seguimos proclamando la confianza que tuvo en vos, Señor. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, qué bueno que Dios puso esta canción en el corazón de Willy, porque hoy cuando empezábamos, desayunando, llegaba Abelino y Berna y me decía, pasó algo tremendo. Mientras cantábamos esta canción, pensaba en ella y lo que nos va a contar. ¿Qué pasó, hermano? En estos tiempos todos estábamos orando por Roger. La primera noticia que recibí con la bendición de Dios fue de que este enero, el 26, era la fecha que tenía que salir de la cárcel. Pasó y estábamos esperando. ¿Quién es Roger? Roger es mi nieto, es mi hijo de corazón. Después pasó que estábamos esperando ese día. Yo salí el viernes, el sábado a la mañana, el sábado pasado a la mañana salí, estuve de vacaciones en el trabajo. Tenía una cita, que tenía un turno en una peluquería para irme en Ramón Mejía. Al salir a la media cuadra, me salieron dos demonios que me robaron todo. Me dejó prácticamente en la calle. Porque llevó un manojo de llave, todo, hasta los documentos. Pero yo doy gracias al Señor porque no nos tocó ni la punta del dedo, porque me apuntó con un arma que yo no sé si este juguete es de verdad, pero yo tengo en mi pensamiento de que era de plástico. Cuando vi eso, es como que me quedé ciega. Yo no sé si le entregué, le tiré, pero yo vi que Dani estaba conmigo, mi hijo, y que tiró en el piso, en el pasto al celular. Cuando tiró eso, no me acuerdo. Yo saqué la bolsa del cuello, le entregué, pero sí que yo no sentí nada de lo que él me había tocado. Pero el tipo estaba ahí, mirándome, fijamente mirándome, porque yo sentía que me miraba. Se subió en el auto, bajó el vidrio hasta la mitad de la nariz y me miró fijamente, otra vez de vuelta. Le miré y le dije, por lo menos, el documento dame. Era lo que pude decir del susto que tenía. En eso vi que el otro chofer se bajó y le sacó la cadena a mi hijo, creyendo de que era de oro porque es amarillo. Bueno, fui a mi casa, salió la señora, la dueña del departamento de nuestro viviente y dije, María, me robó todo. Yo no sé si llorar, yo
¿De acá se escucha? Se escucha acá, sí, se escucha acá. No sé cuántos se acuerdan que oramos el mes pasado para que pueda salir libre, subiendo que conflicto el corazón. Yo estaba muy angustiado porque ni siquiera tenía noticias. Hay un familiar en la cárcel y no tiene noticias, es muy preocupante, porque puede haber pasado lo peor, ¿verdad? Sin embargo, ya salió, Dios le contestó la oración de muchos, estas oraciones comunitarias, a veces hacemos que a Dios le agrada, ¿verdad? Y la última vez que estuvimos acá, te dejamos a Roger para el mes de enero. Todavía no comenzaba enero y ya estamos afuera. Por eso digo, doy gracias a Dios por escuchar nuestras oraciones, porque son todos oraron conmigo. Agradezco de corazón y agradecemos a nuestro Dios porque Él es fiel, siempre nos escucha. Y también agradezco por la vida, porque no me pasó nada lo material que se puede decir. Y la bendición que tengo que dentro de 20 días me queda mi DNI. Anoche mi sobrina me volvió a dar el teléfono, o sea que ya tengo algunas que se te puede. Y en esta semana quiero aprovechar que la última semana de mi vacación me quiero ir a sacar la cédula para volver de vuelta, porque eso me sale gratis. Otra bendición más. A veces algunos escuchan unas noticias o datos que no parecerían tan trascendentes. Ella trabaja en limpieza con cama adentro, entra los lunes a la mañana y sale los sábados, cuidando personas. Su sueldito de la semana es todo. Bueno, se lo llevaron esa semana, junto con el pago de las vacaciones. Justo salía de vacaciones 2 semanas, con el DNI de tanto vuelta para un extranjero, a veces hacer. Así que bueno, es trascendente. Lo que para otros puede ser, bueno, esto es trascendente. Y si prestamos atención, podemos ver a Dios y lo que hemos cantado se cumple en la vida de ella. Y ayer Sonia me mostraba una foto en el teléfono. Contame, Sonia, qué pasa con esa foto, contale a la gente. ¿Quién está internado? Mi nieto Facundo tuvo un accidente en moto, muy crítico, fractura de cráneo, estuvo en coma y ayer le sacaron un respirador y está respirando, se despertó como más de las semanas. Gracias a Dios. Esto hace 14 días, 13 días, porque fue el 1 de enero, al mediodía, cayó de su moto en la avenida Rosales y todo su cuerpo, su cabeza chocó contra la parada del colectivo, los hierros, así que bueno, estaba muy mal, muy mal. Y bueno, después de 2 semanas hemos orado, acá, hemos orado en la casita, no es poca cosa que empezó a respirar por su propio medio, ¿no? Así que bueno, vamos acá. ¿Sí? Lo viste con la fe. Y para vos, ¿qué vamos a orar? A Sonia la operaron de un cáncer y va mejorando, está en un proceso de sanación bastante milagroso porque fue bastante complejo el momento que llegábamos a su operación. Así que dentro de poquito nomás ya nos vas a volver a contar más maravillas y más milagros que van pasando. Lo de autos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Camilo por primera vez. Acá, esta. Yo lo veo a los que andan por ahí, pasar hasta la noche. Qué terrible, siempre. A fondo, terrible. No es Abigail, Abi. ¿Sí? Es la hija de Sofía. Sin luz, ya. También acá hizo y la nieta de Cristina.
poquito vamos a hacer ya la presentación. Hermosa. Por eso gritaba, porque no le hacíamos la pregunta, no la presentábamos, que había venido por primera vez. ¿Quién más vino por primera vez a un encuentro familiar? Por primera vez. Bienvenida, ¿cómo te llamás? Bueno, bienvenida, ¿te invitó María? Muy bien. María es la que hizo toda la escenografía para la cantata navideña. Te invitó, gracias por venir. ¿Quién más? Vino por primera vez a un encuentro familiar. ¿El encuentro familiar primero? ¿Tu nombre? Eva. ¿Tu nombre? Muy bien. Un aplauso para todos los amigos. Tenemos algunas familias de vacaciones. Hoy sería Facundo con Romina, con sus hijos. Ya estarán viajando. Y también Darío está de vacaciones. No sé si otra familia sabe. Ellos dos seguro porque hablé con ellos ayer. Están descansando y otros muchos saldrán en esta semana. ¿Tenemos bien para compartir la alabanza? Vamos. Sí. Me emociona escuchar el testimonio de ustedes. Se la bancan en el momento más complicado de la vida, pero como el Señor te da ese crecimiento del que cantábamos. Pero ahora vamos a empezar a pensar en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. A ver si se acuerdan de la canción. Claro, Pero
Amén. Te voy a invitar a que le digas al Señor: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. La cruz fuiste tu vida, entregaste todo a mí y la eterna regalaste a morir. Tu sangre encontrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Padre. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Voy a tocar con tu corazón y agradeciendo por la cruz. Esta repito Adriana que se acerque. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. ¿Qué es lo que agradecemos? ¿Qué es lo que le tenemos que agradecer al Señor? Hoy estamos todos reunidos. Y yo quería compartir esta palabra antes de participar de los símbolos del pan, figura del cuerpo, de la carne del Señor, y el vino, símbolo de su sangre. Su mejor amigo
su amado, escribe en el capítulo 13, lo leo. Jesús sintió que sabía que había llegado su hora. La hora que él siempre estuvo esperando. La hora que cuando su mamá le dijo, fíjate que no tienen vino en las bodas de Canaán, Jesús le dijo, mamá, todavía no llegó mi hora. Durante todo su ministerio, muchas veces dijo, todavía no llegó mi hora. Pero acá el Señor, ya acercándose a la Pascua, ya estando en la mesa con sus discípulos, ya sabía que le había llegado su hora. La hora de ir al Calvario, la hora de entregarse por completo en la cruz. ¿Y qué le damos gracias al Señor? Seguimos haciendo esta pregunta. ¿Qué le tenemos que agradecer? Entonces dice, había llegado su hora de partir hacia el Padre. Y así como amó a los que estuvo en el mundo, amólos hasta el fin. El Señor, dice Juan, que nos amó, pero que nos amó hasta el fin. La palabra fin significa hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta lo más perfecto. Los amó hasta el fin. Cuando había llegado su hora, que ya iba a pasar a la cruz, dice Juan, los amó hasta el fin. ¡Qué hermoso amor! Eso es lo que tenemos que agradecer. Que nos haya amado a nosotros hasta el fin. Nosotros con nuestras dudas, con nuestras inseguridades, con nuestros pecados, con nuestros malhumores, con nuestras idas y venidas, con nuestras quejas, con toda la lista de las cosas que le pasamos, con todo eso, nos amó hasta el fin. Y cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Cuando ya veía que ya se moría, que ya estaba, dijo, consumado es. ¿Qué es lo que estuvo consumado? Fue su amor. Su amor que llegó de dar su vida por sus amigos. Porque no hay más nada más grande que el Señor ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que nosotros hoy quiero agradecer. Señor, gracias porque me amaste hasta lo sumo, hasta el fin. ¿Cuál es la gloria que tiene, Señor? En haber amado hasta el fin y haber dado lo último en la cruz del Salvador, lo último de su vida en la cruz del Calvario. Señor, yo te doy gracias porque no lo merezco. Y sabes que yo quiero ese amor, Señor, ese amor incondicional, ese amor hasta el fin. ¿Cuántos de nosotros quieren ese amor incondicional? ¿Cuántos de nosotros reciben ese amor hoy incondicional? ¿Cuántos? Que el Señor vea, Señor, nosotros te recibimos. Vemos tu amor, vemos tu entrega hasta el fin de tus gotas de sangre en la cruz, cuando dijiste consumado el amor del Padre en el Hijo, en su entrega, por mí, por vos. Le damos las gracias al Señor, porque en el cuerpo y en la sangre del Señor está el consumado amor del Señor. Recibamos hoy en la sangre de Jesús
memoria, el pan y en la sangre y el pan, nosotros recibamos el amor de Dios, ese amor que nos da vida, que nos sustenta, que nos alienta. Gracias, Señor. Cantamos de vuelta. Y recibir la bendición de ser agradecido. Señor, te damos gracias por este pan y te digo que vamos a compartir ahora. Gracias, Señor, porque los hermanos servimos en tu cuerpo y tu amada, Señor. Gracias porque ese cuerpo y esa sangre derramada nos hace uno en esta mañana, Señor. Y gracias porque podemos llevar las cargas los unos de los otros y intercedemos los unos por los otros, Señor, delante de tu trono. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús. Estamos recibiendo, toma la pan, toma la copa, con libertad, hay tiempo. Usted tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo estar confiadamente darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
hermanos, ¿cómo están? Hoy es un día de agradecimientos, de agradecerle al Señor que estamos acá. Siempre las reuniones, yo entiendo que van hacia un lugar, que Dios también llevar hacia un lugar, y hoy me pasaba en el corazón que es un tiempo o un domingo para agradecerle al Señor, porque se cruzó en tu vida, y el día que se cruzó la cambió para siempre, como hizo con la mía. Hay una canción que me gusta mucho que dice: quiero vivir agradecido de todo lo que soy. No, algo así, si no vivir, quizás el próximo la podamos cantar. Bueno, estoy muy contento de estar. Hace bastante que no venía, estuvimos descansando en familia y tenía muchas ganas de estar acá, muchísimas ganas. Y estoy acá un poco gracias a Noel, llegamos bastante tarde anoche y ella se quedó ordenando todo lo que son los bolsos y preparando para mañana a trabajar. Yo tenía muchas ganas de estar acá entre ustedes. Siento que es mi lugar, me disfruto mucho y me gusta verlos, darles un abrazo, que me abracen. Pero bueno, buenos días, que Dios los bendiga mucho y vamos a pasar a la etapa de los regalos. Hoy tenemos espejos. Guarda con los espejos. No se puede dormir. Yo ya rompí el espejo, ya saben, ¿no? Ya rompí el espejo de Jorge. Así que puedo romper uno más, no pasa nada. Sí. Antes de los regalos le pedimos a los chicos que ya puedan pasar las aulas para la escuelita dominical. Hoy van todos arriba, me dice Gustavo. Puede ser, así que a los papás que los puedan acompañar. Bueno, el primer espejo, ¿no? El primer espejo es para nuestra hermana que dio testimonio hoy, para Berna. Vamos, Berna, ahí, estamos contentas. Dios te bendiga. Vos sabés que yo no sabía lo que le había pasado cuando estaba con la listita de los regalos. Fue antes de que ella cuente el testimonio. Increíble. El segundo es para Sonia, la mamá de Diego. Vamos a ayudarle, que no está Noel, con el celular. Sí, mirá, tranquila, no pasa nada. Yo en mi celular tengo toda mi vida, trabajo, grupo, amigos, todo en un solo celular. No, ese no. Para Eduardo y para Karina. Vamos, Eduardo y Karina. Seguramente, hoy hablaba con Gustavo, quizás se repitan regalos. Vengo un poco desorganizado porque vengo afuera de vacaciones y bueno. No digamos el alumno. Que Gustavo me está pidiendo que me haga un éxito ahí con el orden. El anteúltimo para Claudia, que la tenemos acá con el celular de la mano. Sí, perfecto. No sé si lo escribí bien. ¿Lo copié con no? Muy bien. Nevis. El último espejo para Nevis. Que no sabía si bueno, bendiciones a todos. No, bendiciones a todos. No, yo se lo digo a Jorge. Ya se lo digo a Jorge. Bueno, estamos preparando por ahí para marzo. Hay 3 o 4 casos puntuales de gente que recibió regalos que fue Dios seguramente que dio a Silvio, porque Silvio no sabe, viene acá, me lo veo en la semana y de verdad. ¿Está hablando de mí? Sí, que algunos casos muy puntuales vamos a contar de gente que fue impactada positivamente a través de estos regalos que recibió porque ellos estaban orando, igual no sabían, y ese día, desde un vaso térmico, la familia,
hasta un espejo del año pasado, y así te pudiera contar mucho, que lo van a contar ellos, ¿no? Lo vamos a ir armando. Bueno, también, vos vas a tener que tomarte el trabajito y armar todos los testimonios en marzo, abril. Vamos a un ratito para esto. Bueno, hoy tenemos, de forma personal, para muchos un gran privilegio, que se escuchara que muchos de nosotros consideramos Dios le dio el don de maestro de las escrituras, que es Marcelo, que Dios me regaló como amigo hace muchos años, y la verdad que me bendice siempre. Estar con él, hablar con él, trabajar con él, y estoy seguro que Dios también lo va a usar para bendecirnos y para edificarnos a todos nosotros. Y qué bueno esto de los regalos, o de muchas de las cosas que hablamos, de los milagros, de los testimonios que podamos compartir dentro de la comunidad de la fe. Esta es nuestra comunidad de fe, por eso nosotros contamos las cosas acá, hablamos acá, mostramos acá, porque somos con quien nos movemos. Y Dios nos enseña que cuando tenemos algo espiritual de trascendencia es muy interesante que lo podamos compartir como un testimonio público dentro de la comunidad de fe. Así que los animamos a esto. Marce, puedo hablar por vos. Dios, gracias por Marcelo, por su vida, por su familia, por lo que vos haces en él, por el don que le das, los dones, que él es de bendición para nosotros. Yo te pido una unción especial para él a través del Espíritu Santo, que se deje usar absoluta y completamente, que sea un portavoz tuyo esta mañana y podamos salir bendecidos. Te damos la gloria a ti, las gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo le va? Buen día a todos. Buen día, buen día. Porque es la primera vez que los veo. Buen Así día. que el Señor los bendiga mucho. Que tengan un hermoso y bendecido año. Yo no sé a cuánto les gusta ver alguna serie, alguna película, o se enganchan con la historia y miran algún capítulo, después miran. ¿A quién le gusta ver alguna serie o alguna película? ¿Sí? ¿O quién recuerda que le haya gustado cuando venían y alguien les contaba una historia o un cuento? Estaba bueno eso, ¿no? ¿Ustedes qué preferirían? ¿Ver un video de YouTube con una película o ver un video de YouTube con un discurso? ¿Cuál de los dos les gustaría más? En principio, a lo mejor el discurso está súper atrapante, interesante y todo lo demás. Pero si me dan a elegir a mí, yo prefiero ver alguna buena historia, ¿no? Y creo que nos pasa a todos lo mismo, que les pasa no solamente a los nenes que les gusta escuchar historias, que creo que todos nos gusta escuchar o ver alguna historia, y eso lo saben muy bien los dueños de los canales de televisión, ¿no? No te pasan el discurso, te pasan la historia. Y cada vez que se dan cuenta de que el público se cae, el rating se baja y enseguida tratan de enganchar alguna buena historia que vuelva a conectar a la gente para que la gente vuelva a decir, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar ahora? Ustedes saben que no solamente los dueños de los canales de televisión o de Netflix o de todas estas cosas conocen cómo nos comportamos nosotros. Dios también sabe que nos gustan las buenas historias. Y por eso, en vez de darnos un gran libro con manuales de instrucciones y discursos y procedimientos y normas y no sé qué, nos dio un libro lleno de buenas historias. Es un libro, la Biblia, es un libro que desde el principio hasta el fin no se cansa de contarnos buenas historias, muy buenas historias. Nosotros quizá ahora ya nos preparamos para escuchar algo que no es tan parecido a una historia. Ustedes a lo mejor están esperando que yo dé una especie de sermón, un mensaje, ¿no? Algo con distintos puntos, un desarrollo, una aplicación. Pero hoy quiero hacer un pequeño cambio. Porque Dios espera que todos nosotros participemos, no solamente en escuchar la palabra de Dios, sino en poder contar la palabra de Dios. Pero si contar la palabra de Dios es solamente saber dar un buen sermón o un buen discurso, y es muy difícil que todos podamos contar la palabra de Dios, porque significaría que todos tendríamos que aprender a ser predicadores y aprender a dar sermones. La verdad es que Dios nunca tuvo esa idea. Sino porque nos llenó de historias la Biblia. No nos llenó de sermones en la Biblia, nos llenó de historias. Y entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que todos podamos contar la palabra de Dios, contando alguna de sus historias.
que tenemos ahí. Que no hace falta escarbar tanto, porque ni bien abras alguna página vas a encontrarte con una historia. Y hoy quisiera ver si todos podemos integrarnos, engancharnos, involucrarnos en esto de contar alguna historia. Hoy cantamos varias canciones y algunas de esas canciones estaban basadas en alguna historia de la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan esta que repetimos? Sobre la mujer que tuvo este problema de salud y que se encontró con Jesús, ¿no? Quiero leerles esa historia. Esa historia la encontramos en Marcos, el orden que aparece en la Biblia es Mateo, Marcos, Lucas, los 3 primeros evangelios. Hay un cuarto evangelio que es el Evangelio de Juan. Los 3 primeros evangelios comparten muchas historias entre sí. El Evangelio de Juan cuenta otras historias que no están en los primeros, ¿no? Algunas de vez en cuando coinciden, pero en general las historias de los 3 primeros son diferentes a la historia de... Así que esta historia que encontramos está en los 3 primeros. Y Mateo, Marcos y Lucas no se dedicaron a repetir lo que el otro ya había dicho. Cada uno le dio su propio punto de vista. El que primero escribió las historias de los 3 evangelios, el primero en escribirse no fue el de Mateo, como aparece en el orden de nuestra pared, fue el de Marcos. Y a partir del Evangelio de Marcos, luego vinieron Mateo y Lucas, tomaron eso que había escrito Marcos y tomaron otras fuentes de información, le fueron preguntando a otras personas que habían participado de esas historias, más información, cada uno tenía su propia influencia, y Mateo y Lucas volvieron a escribir esos relatos, pero desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, esta historia de la mujer en el Evangelio de Marcos está bastante desarrollada, pero en el Evangelio de Mateo está muy cortita. Y en el Evangelio de Lucas está súper desarrollada. Y eso es lo que vamos a leer ahora. La versión de Lucas de esta historia dice que mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Estoy leyendo Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús. Y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanado. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Esa es la historia que nos cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Ahora, en esta historia ocurre algún conflicto, ocurre un problema, una dificultad que tiene alguno de los personajes de esta historia. Y finalmente ese problema se va a resolver. ¿Quién dirían ustedes, a ver, hagámoslo, ayúdenme un poquito a construir esto? ¿Quién dirían ustedes que es el que atraviesa por ese problema en esta historia? ¿Qué piensan? ¿Quién está pasando por un problema en esta historia que acabamos de leer? La mujer. Una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? No sabemos. No sabemos, ¿no? No sabemos. ¿Cómo se llama? No sabemos. Algunos personajes no sabemos cómo se llaman. ¿Qué palabras exactas dice la mujer para responder la pregunta de Jesús? Que está con un problema. Pero no sabemos.
Pero no sabemos el problema. No, el problema sí lo sabemos. Lo que no sabemos son las palabras exactas. Porque el pasaje no nos dice las palabras que dijo la mujer. Solamente el narrador de la historia nos cuenta que la mujer le explicó a Jesús cuál era el problema. Pero qué palabras usó para contárselo, eso no lo sabemos. Es decir, sabemos las palabras que dijo Jesús. ¿Quién tocó mi manto? Eso lo dice el narrador. Sabemos las palabras que dijo Pedro, pero Jesús, todos te están tocando, ¿cómo que quién tocó tu mano? ¿Sabemos las palabras que dijo la mujer? No. ¿Sabemos su nombre? No. ¿Sabemos las palabras que dijo? No. Pero hay otras cosas que sí sabemos. Porque el narrador de la historia, es decir, Lucas, nos dice cuál es el problema. Evidentemente se enteraron del problema cuando esta mujer empezó a contar su historia, ¿no? Esta mujer hacía 12 años que estaba muy enferma, no encontraba solución, había pasado por muchos médicos en esa época, hace 2000 años, ¿no? Médicos o diríamos curanderos, que habían intentado curarla, pero sin éxito. Algunos posiblemente lo hubieran estafado. Una mujer que perdió todo lo que tenía tratando de resolver el problema de salud que ella sufría y que no había podido resolver. Eso es lo que le habrá contado la mujer explicándole a todas las personas que la rodeaban lo que estaba pasando. Ahora, entonces, en esta historia tenemos un problema. Hay una mujer que pasa por ese problema. No conocemos el nombre de la mujer, no sabemos siquiera qué palabras usa para contar su problema, pero sabemos cuál es el desarrollo. Y ese problema tiene una resolución. Finalmente el problema se soluciona, se resuelve. ¿Cómo se resuelve el problema de la mujer? ¿Quién me lo podría contar? Cuando pasa Jesús, toca el manto de Jesús y se resuelve el problema. Queda curada. Y se resuelve el problema de su enfermedad, porque ella queda curada. Al tocar el manto. ¿Termina ahí la historia? No. No termina la historia. No. Sí, continúa la historia, porque no termina con que ella recibe la sanación. De repente, Jesús se entera de que salió poder, se da vuelta y empieza a preguntar alrededor. Entonces la historia continúa. Ahora, cuando nosotros comunicamos, transmitimos una historia bíblica, una de las cosas que podríamos hacer es recitarla. Recitarla es leerla tal cual, de principio a fin. Eso está bien, no está mal, está muy bien. Nosotros podemos contarle a alguien una historia leyéndola. Y si no sabemos cómo armar una historia, lo mejor que puedes hacer es leerle la historia al que quieras contársela. Pero eso no es una narración. Cuando nosotros construimos una narración, lo que tratamos de hacer es que el que nos escuche contar esa historia se ponga en ese mismo lugar. Y para eso los personajes tienen que tener carne para él. Imagínense que vos tuvieras que construir una película de esta historia. Vos tendrías, para hacer la película, vos tendrías que pensar, bueno, ¿en qué lugar la voy a poner en la historia? ¿Cómo va a ser el paisaje alrededor? ¿Cómo van a estar vestidos los personajes? Porque para mostrar la escena, yo tengo que mostrar el personaje, si los personajes tienen que estar vestidos de cierta forma. ¿Cómo, cuánta gente va a haber alrededor? ¿Qué tipo de tratos hay entre ellos? ¿Cómo son esos personajes? Entonces, al contar una historia, yo tengo que agregarle carne a la historia. ¿Se dan cuenta de lo que hablo? Y muchas veces, para contar una historia, yo tengo que cambiar un poco el orden de lo que aparece en la Biblia. Imagínense que yo, en vez de contar esta historia, estoy contando la historia de Jairo. Jairo era una persona muy importante que vino a buscar la ayuda de Jesús para sanar a su hija. ¿Bien? Para sanar a su hija. La historia se resuelve de esta forma, que antes de que Jesús llegue a la casa de Jairo, vienen a traerle la información de que su hija había muerto. Entonces le dicen a Jairo, mira, no molestes más, lamento mucho darte la información de que tu hija ya falleció.
¿Qué reacción tuvo Jairo en ese momento? No lo sabemos. Pero sí conocemos la reacción de Jesús. Jesús le responde a Jairo: escúchame, yo voy a ir hasta tu casa y vamos a ver qué te. Y Jesús va hasta la casa de Jairo y lo que hace es resucitar a su hija. Ahora, ¿por qué yo traje esta historia de Jairo en esto de contar la historia y de que a veces es necesario cambiar el orden de lo que contamos? Porque en el medio de la historia de Jairo aparece la historia de la mujer que acabamos de leer. Entonces, suponete que yo estoy contando la historia de Jairo. Si yo siguiera estrictamente el orden de la Biblia, tengo que interrumpir la historia de Jairo, pasar a contar la historia de la mujer y después, cuando termino con la mujer, volver a contar la historia de Jairo. ¿Te das cuenta? Ahora, esto son dos historias, una metida dentro de la otra. Para el relato, si yo quiero contar la historia de Jairo, me queda muy complicado meter en el medio la historia de la mujer. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Bueno, yo lo que podría hacer es separar las dos historias. La historia de la mujer por un lado y la historia de Jairo, que queda como el sándwich, volver a contar la última parte con la primera. Entonces, es importante darme cuenta cuándo yo necesito cambiar el orden de los eventos, cuándo necesito darle una voz a los personajes. Por ejemplo, si yo quiero contar la historia de la mujer, ¿podría crear un diálogo o crear palabras para la mujer que no están en la Biblia? ¿Podría hacer eso? ¿Qué piensan ustedes? Que no, No, ¿por qué no? porque son dos historias distintas. Está bien, pero ahora ¿Tienen un- solo tienen con la un- mujer. Sí, ahora quiero contar la historia de la mujer. Claro, La pregunta es, en la historia de la mujer no conocemos qué palabras usó. claro. Pero si yo quisiera contar, si yo quisiera hacer la película, ¿puedo hacer que la mujer diga algo y que escuchemos las palabras de esa mujer? ¿Podría No. hacer eso? No, ¿Por qué no? no lo sé. Pero no. ¿Qué piensan ustedes? Sí, es una película, lo que sea. No me queda otra que hacerlo, ¿no? Y estaría muy bien para entender, más que el relator cuente la historia de la mujer, que sea la misma mujer la que cuente su historia. Claro. No estaría mal eso. De hecho, cuando nosotros cantamos la canción, era la mujer la que estaba hablando en esa canción. ¿Se acuerdan? Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe, ¿cómo es? Te tocaré. Haré. Y es la mujer la que está hablando. Es decir, el autor de la canción le puso palabras a la mujer que no estaban en la Biblia. Y uno podría decir, no puedo hacer eso, porque si la Biblia no me lo dice, no puedo cambiar una letra o una jota de lo que está en la Biblia. Bueno, pero si no quisieras hacer eso, lo único que te queda por hacer es leerla o recitarla a la historia. Si no pudieras cambiar el orden, por ejemplo, si no pudieras poner palabras en los personajes, lo único que puedes hacer es recitarla a la historia, leerla de principio a fin. Y cuando tengas que pasar por la de Jairo, vas a tener que pasar por la historia de la mujer y después terminar con la de Jairo. Entonces, lo que yo te propongo es que nosotros podamos ir construyendo estas historias, estas narraciones, a partir de las historias que nosotros conocemos para poder contársela a los demás. ¿Necesitas ser un gran predicador para poder comunicar la palabra de Dios? No. ¿Qué necesitas? Conocer una sola historia. Si vos conocés la historia de la mujer que fue sanada por Jesús, hoy podés volver a tu casa y contársela a alguien, a esa historia. Contarle cuál fue el problema que pasó a esa mujer. Contarle con quién se encontró esa mujer. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio a esa mujer? Y si solo conoces esa historia, ya podés convertirte en alguien que transmita a otros el mensaje de Dios. Entonces, hay algunos principios que vamos a tener en cuenta. Primero, en las historias hay algún problema que finalmente se termina resolviendo. Se termina resolviendo bien o se termina resolviendo mal. Puede pasar por dos casos en la historia. Ese problema lo va a atravesar un determinado personaje. A ese personaje lo vamos a llamar el personaje principal de la historia. En este caso, ¿quién sería el personaje principal de esta historia de la que estamos hablando? Jesús. Ahí está. ¿Por qué? Porque si uno piensa, y el personaje principal siempre es Jesús.
Pero en realidad el que pasa por el problema de la historia que estamos contando no es Jesús, es la mujer. Entonces tenemos que diferenciar el personaje principal del personaje más importante. El personaje más importante siempre es Dios, siempre es Jesús. Es el que está obrando en la humanidad, es el que está trabajando alrededor de cada uno de los personajes de las historias. Pero el personaje principal, recuerden esta diferencia, ¿no? El personaje más importante y el personaje principal. El personaje principal de la historia es el que pasa por el problema. En este caso sería la mujer. ¿no? Entonces, vos vas a contar la historia de la mujer en su encuentro con Jesús. O la chica que resucita. Eso podría ser la historia de Jairo. Claro. Es otra narración. Entonces, cuando contemos la historia de Jairo, uno puede ponerse en el lugar de, por ejemplo, la hija de Jairo. O Claro. podría ponerse en el lugar de Jairo. Claro. ¿Bien? Entonces, no hay solo un solo posible personaje principal para cada historia. Si yo cuento esta historia de la mujer que fue sanada, yo podría tomar a la mujer como personaje principal. Pero también yo podría querer enseñar otra lección que se aprende con esto. Por ejemplo, la confianza en el poder de Dios. Y la confianza en el poder de Dios no solamente lo aprende la mujer, también lo aprende toda la gente que está observando, entre ellos Pedro, que es el que le contesta, pero Señor, todos te están tocando. Podría ponerlo a Pedro como personaje principal, que es el que atraviesa una crisis de fe, o que es el que atraviesa una falta de confianza o falta de entender lo que Jesús se propone hacer con la mujer. Entonces, nosotros podemos elegir el personaje principal de acuerdo a la lección que termina aprendiendo. Lo que les propongo es, vamos a tratar de identificar, vamos a cambiar un poquito ahora la historia, vamos a tratar de identificar el personaje principal y el problema que atraviesa en otra historia. Entonces, déjenme que busque el otro pasaje. Lucas 19 dice: mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apurate y bajá de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Después Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia que acabo de leer está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y los siguientes. Ahora, les propongo entonces que hagamos esto. Vamos a ubicarnos en nuestra mesa, así, a girar en torno a nuestra mesa y a identificar cuál es el problema que queremos mostrar a través de esta historia, cuál va a ser la solución o la enseñanza que queda después del problema y quién pasa por ese problema. ¿Bien? Entonces, alrededor de ese personaje principal y de ese problema, vamos a construir esta historia que queremos narrar acerca del encuentro de Jesús con Zaqueo. ¿Sí? Entonces, nos tomamos un momento para ponernos de acuerdo. Recuerden, la consigna es identificar en esta historia cuál es el problema y cuál es el personaje principal que pasa por ese problema. Y finalmente, cuál es la lección que aprende ese personaje principal. ¿Puede ser? ¿Nos tomamos unos minutos para hacer esto? ¿Sí? Sí. El pasaje es Lucas 19.
del versículo 1 los siguientes. ¿Ahí? ¿El saqueo? Sí. La historia de Zaqueo. Sí, por eso. Que Don Pablo es el problema. Todos estos son personajes, ¿sí? De todos estos, ¿cuál dirían que es el principal? Que es el que atraviesa por el problema que se va a resolver. Entonces ahí tenemos un personaje principal, ¿no? Dámelo así. Eduardo Sara se mata. Era publicano, entonces tenía nombre de los judíos y había algo de culpa dentro de él. Acá tenemos entonces, hay una cosa que la historia no nos cuenta, pero que supone que los lectores ya la conocen, que es que era un publicano. Para nosotros eso no es obvio. Para los lectores era obvio, para nosotros no. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué era importante para la historia que él era un publicano? A ver, yo no se los expliqué, pero algunos sabrán qué problema había con los publicanos. Sí. Claro. Y fíjate que en la historia hay algo implícito, porque él solo, primero la gente lo mira mal a Jesús porque vaya a la casa de un publicano, diciendo va a la casa de pecadores. Para la gente, los publicanos eran pecadores. Si alguien quería estar cerca de Dios, no podía ir a la casa de un publicano o de un pecador. Ya es algo que nos cuenta la historia. Y lo segundo es que él solito, sin que nadie le pregunte, dice, si en algo he robado, ¿qué? Un carpintero hubiera dicho, si en algo he robado, ¿no? Un plomero, bueno, capaz que sí, pero el publicano solito sabe cuál es lo que la gente, qué es lo que la gente piensa de él, qué es lo que la gente sabe de él. Y él solito dice, lo que yo defraudé, lo que estafé, lo que robé, lo voy a devolver. Entonces, ahí ya hay muchas cosas que nos cuenta la historia sobre que era un publicano. Era una profesión, una profesión realmente, la gente se dedicaba profesionalmente a ser publicanos, pero los publicanos eran, para los judíos, eran traidores y corruptos. Traidores porque recaudaban por el imperio, eran corruptos porque robaban. En este contexto lo encontramos a Zaqueo. Y Zaqueo tiene algún problema. ¿Cuál es el problema que tiene? Ese podría ser el problema principal que tiene Zaqueo. Es uno de los problemas. Él era primero recaudador de impuestos y estaba traicionando al pueblo hebreo, siendo él hebreo. Claro. De que no era la condición, ¿no? Claro. Ustedes tengan en cuenta que acá puede haber una trampa, porque podríamos decir el problema de Zaqueo era que era bajito y que tuvo que solucionarlo. Pero en realidad eso nunca se resuelve, porque Zaqueo siempre siguió siendo bajito. Pero en la transformación que vivió Zaqueo, lo que Zaqueo vivió, lo que aprendió a través de esta historia, ¿qué era? ¿Cuál es el problema que pasó que finalmente se terminó resolviendo? Ese es un problema que él decía, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Y quizá, ¿por qué quería conocer a Jesús? Porque todos querían conocer a Jesús. Pero evidentemente había algo pasando en su interior, ¿no? Algo pasando en su interior. Porque él sabía
que necesitaba a Jesús. Y quizás no lo confesaba, quizás no lo declaraba, pero algo hacía que él necesitara a Jesús. ¿Y qué es lo que se termina resolviendo al final? Que él termina no solamente viendo a Jesús, y no solamente teniendo a Jesús de invitado en su casa, sino que él termina siendo transformado en su interior por su encuentro con Jesús. Entonces nosotros ahí tenemos que no solamente hacer una lectura rápida de la historia, tenemos que escarbar un poco en esos personajes. Si esos personajes estuvieran acá sentados en nuestra mesa, ¿qué estarían viviendo? ¿Cuáles serían sus conflictos, sus luchas? ¿Qué es lo que está? Porque ustedes ahora van a tener que contar la historia de Zaqueo, qué es lo que vivió, qué es lo que pasó para lograr ver a Jesús y finalmente cómo terminó su historia. ¿Con quién empezarían contando la historia de Zaqueo? Cuando ustedes empiecen a narrar la historia de Zaqueo, ¿con quién empezarían? El problema que tenemos con Zaqueo, que no sabía cómo hacer, se subió porque era chiquito. Ella nos cuenta, Jesús ya sabía, no importa si subió o no un árbol de Zaqueo. Ya Jesús estaba trabajando en la vida de Zaqueo. Me impactó muchísimo eso que pudo ver ella, y cuando nosotros le vamos a predicar a una persona, le vamos a contar una historia, decirle que Dios ya lo conoce, ya conoce a la persona y Dios conoce el problema que tiene. Porque siempre tenemos que recordar, o nunca tenemos que olvidar, que en el fondo, las historias bíblicas son para contarnos lo que Dios está haciendo con nosotros. Siempre, ¿por qué se incluyeron estas historias en el Nuevo Testamento? Para que los lectores conozcan que, sea que se mencione a Dios en la historia, porque podría no estar mencionado en la historia, Dios siempre está presente, actuando en las personas, llevando adelante su propósito, haciendo avanzar su reino. Y nunca tenemos que perder de vista esto, que no es simplemente que contamos una historia para saber qué persona se portó bien o qué persona se portó mal, ¿no? Sino que más allá del ejemplo positivo o negativo que nos den estos personajes, siempre está Dios trabajando, siempre está Dios actuando, renovando, mostrando su propósito en estas historias. Con la mujer enferma de hemorragia, con un recaudador de impuestos corruptos, traidor que quiere encontrarse con Jesús. Ahora, si nosotros leemos esta historia, el versículo 1 empieza contando el recorrido de Jesús, que pasaba por Jericó y que llegó a cierto lugar. Empieza con Jesús. En nuestra narración, el personaje principal no es Jesús. Jesús es el personaje el más importante, pero el personaje principal, ¿quién es? Entonces nuestra narración, nuestra historia va a empezar con el personaje principal siempre. Va a empezar con Zaqueo. Y si queremos contar la historia de la mujer con hemorragia, la historia va a empezar ¿con quién? Con la mujer. Con la mujer. ¿Y qué diríamos de esa mujer para empezar a contar su historia? Que estaba enferma. Podemos incluso hasta decir cuántos años, porque los tres relatos nos dicen cuántos años estuvo enferma. 12 años enferma. Todo lo que pasó por su enfermedad, cómo sufría esa mujer con esa enfermedad. Hasta que un día, después de estos 12 años de sufrimiento, se encontró con una noticia. ¿Cuál era la noticia? Que Jesús estaba pasando por ahí. Esa es la noticia. Y ahí empieza a aparecer que la mujer. ¿Cómo se sentía la mujer con los médicos que había tenido antes? Defraudada, decepcionada. Pero de repente se entera que Jesús iba a pasar por ahí. ¿Y qué siente ahora con respecto a Jesús? Siente esperanza. Empieza a surgir esperanza. Después de 12 años de decepciones, empieza a tener esperanza porque se entera, alguien le cuenta la noticia de que Jesús estaba pasando por ahí. Entonces, ¿qué hace la mujer?
¿Podría haber tenido un conflicto la mujer cuando recibe esa noticia? ¿Qué? ¿Otro sanador más? ¿Quién me va a decir que no me hayan dicho los otros? ¿Y este cuánto me va a cobrar? ¿Qué voy a tener que vender ahora? Para saber que voy a volver vacía. ¿Podría haber tenido ese conflicto la mujer? Yo lo hubiera tenido. No sé esta mujer si lo tuvo o no, pero yo lo hubiera podido tener. Porque hay 12 años de historia de frustración y de ruina. Y sin embargo, la mujer finalmente toma una decisión. ¿Cuál era la decisión? Porque tenía fe. Estar en la multitud donde pasaba Jesús. Atravesar la multitud. Claro. La gente lo apretujaba, dice a Jesús. No era fácil acercarse a Jesús. Ni era con turno, ni había que pedir entrevista, ni nada de esto. Hay que mandarse. Hay que cruzar la multitud. Enferma como comentaba. Creo que ya creía que Jesús, por lo que escuchaba, que tenía fe que se cada más nunca. Claro. El corazón de ella, yo no conocía porque todo me estaba pasando muy igual. Claro. Entonces, hay una decisión. Hay finalmente. No es que voy a ir a ver qué pasa. La Biblia nos dice no fue así la historia, No la cuentes así porque no fue así la historia. La mujer atravesó, cuando atraviesa, ella dice, si tan solo tuviera fe. Entonces, en ese momento ya encontramos a una mujer decidida y con fe. ¿Sí? Si tan solo pudiera orar. En ese momento, ahora el momento previo de la mujer, cuando recibe la noticia, no lo sabemos. Ahí puede surgir el conflicto. En algún momento, ella toma la decisión, sea que hubiera conflicto o no, toma la decisión, quiere atravesar la multitud y va a tocar a Jesús. Entonces, sí. Cabe aclarar que cualquiera que tocara a una mujer con flujo de sangre, o quien ella tocara, se convertía en impuro. Era una barrera infranqueable la que tenía ella para acercarse a Jesús. Así que no pensemos livianamente, rompió unas barreras culturales tremendas para lograr el objetivo. Hay más cosas que la Biblia no nos cuenta porque asumen que los lectores ya la conocen, pero para nosotros que estamos tan lejos, hay muchas cosas que podemos investigar y conocer acerca de esto, ¿no? Lo que sí, no metas en el medio de una historia una explicación legal ni nada, ¿sí? Por favor, no interrumpan la historia. La historia tiene que tener un flujo, tiene que empezar con un personaje, mostrar cuál es el problema que tiene ese personaje, mostrar el momento en que se resuelve el problema y finalmente cómo concluye la historia. Nosotros empezamos contando una lección que aprendí este personaje. ¿Cuál sería la lección que aprendió la mujer que estaba enferma con hemorragia? Ahí está, se le explicó a Jesús. Cuando termine la historia, una cosa que vos podrías hacer, que sos el narrador, es decir, bueno, y lo que aprendemos de esta historia es y dar una moraleja. Eso es una cosa. Yo no te lo recomiendo. Lo que te propongo es que los mismos personajes cuenten lo que aprendieron. Entonces, después que termina la historia del encuentro de Jesús con la mujer, puede ser la misma mujer la que con sus propias palabras, así como habíamos creado palabras para el momento del proyecto de ella de acercarse a Jesús, con mi fe lo tocaré y demás, podemos crear palabras para que la mujer cuente cómo fue su experiencia después de conocer a Jesús. Si ella da la enseñanza, si el personaje principal, cuando se termina la historia, da la enseñanza, vos no necesitas hacer ninguna aclaración adicional. Cuando terminó la historia, terminó todo lo que querías contar, la historia y lo que se enseña de la historia. Entonces, lo que yo te propongo es que tomes una nueva historia, ni la de Saqueo, ni la de Jairo, ni la mujer con flujo de sangre. Te sugiero que sea alguna historia de los evangelios, alguno de los tres evangelios. Que no sea una historia que tenga muchos personajes en el medio, que no sea una historia que tenga muchos problemas en el medio, que sea una historia más bien simple, pero que armes una narración con esa historia, donde aparezca el personaje principal mostrando cuál es su problema, el desarrollo
de cómo se va a resolver, cómo se va a transformar la historia de este personaje, la solución final, el clímax, el momento más intenso de la historia, ¿bien? Es cuando en la mujer, el clímax yo diría que es cuando Jesús se da vuelta y pregunta. Quizá es eso, ¿no? Pero lo vas a tener que descubrir vos y finalmente cómo se resuelve, cómo termina la historia con el personaje contando la lección que aprendió. Podría ser, por ejemplo, con la historia donde Jesús multiplica los panes y los peces. Hay muchas lecciones para aprender ahí, muchos personajes que podrían participar. Te lo dejo, elegí esa, elegí otra. Jesús resucita a Lázaro, podría ser otra historia. Podés tomar alguna historia de la Navidad, podés tomar la historia que vos quieras, pero identificar, armar la historia, construir la historia, prepararla para nuestro próximo encuentro. Así podés contar la historia. ¿Bien? No hace falta que te sepas 10 historias. ¿Cuántas historias necesitas saber para contar? Con que sepas una y que puedas contarla, ya empezás a transmitir la palabra de Dios. Practicala, podés practicarla en tu familia. Podés, si tenés sobrinos, si tenés nietos, decirle, vení que te quiero contar una historia. Y si la contás. Y ves, ¿entendieron lo que quisiste contar? ¿Entendieron la lección o fue demasiado confuso para ellos? Y si pasó eso, no te desanimes, porque siempre nos vamos corrigiendo. Entonces, corregir la historia para que sea más clara para la persona que te vaya a escuchar. ¿Bien? Hay muchas oportunidades de practicar. O decir a un vecino, mirá, estoy practicando la historia, ¿me harías el favor de escucharme a ver qué te parece la historia de Carmen? ¿No? Entonces, hay muchas oportunidades y lo que yo te invito es a convertirnos no solamente en oyentes de la palabra de Dios, sino en transmisores, en comunicadores, en agentes de transformación, que cuenten a otros las maravillas del poder de Dios, ¿sí? A través de estos personajes y lo que Dios puede hacer todavía hoy. Terminamos con una oración, ¿sí? Pidiendo que el Señor, a través de esta especie de taller, nos abra puertas para que nosotros mismos nos convirtamos en nuevos contadores de historias bíblicas. Querido Dios, muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener este espacio y por habernos dado tu palabra llena de historias que nos enriquecen a nosotros, que nos enseñan y transforman, pero que también sabemos que pueden hacerlo con otros. Queremos pedirte que nos uses a nosotros para transmitir tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, Marcio. Hoy le dimos un enfoque distinto. Nos gusta esto, que en distintos encuentros familiares podamos trabajar de distintas formas y nos llevamos este desafío de ser estos relatores, ¿no? Marcio, narradores. No, Marcio, gracias. Carlito, ¿vos ya estás? ¿O ya salió? Estaba, ¿se fue ya? Se sentía mal. Bueno, ese es un narrador. Si tenemos narradores en la casita, bueno, Carlos Goya es uno de los grandes narradores, él es periodista. Bueno, te cuento lo siguiente, ya cerramos. El próximo encuentro familiar va a ser dentro de 2 domingos. Domingo que viene no, que es 21, el 28 de enero a las 10 de la mañana, solo con desayuno. ¿Sí? Esto va a ser el encuentro familiar del 4º domingo. Hoy hay almuerzo. ¿Cómo? A ver, Frank, ¿qué hay? Poquito. Poquito. Mandamos a comprar 10 prepisas y queso, así que si se van a quedar tengan un poquito de paciencia, porque las tenemos que hornear. No. A veces no hace falta porque como todos traen, enseguida cortamos y repartimos. Hoy van a tener que tener un poquito de paciencia porque están por traer ya y vamos a hornearlas para comer todo lo que se quieran quedar. Esto es así. Hay una pizza, escuchá, Paola, matemática. Hay una pizza y hay 40 personas, la pizza se corta en 40 personas. No es muy difícil para nosotros la matemática, ¿eh? Ayer cumplió año acá, mirá que alto que está, ayer cumplió año acá el amigo Luciano. Ayer cumplió año, Luciano.
Mira, está cerca, muy alto está el sol. Así que bueno, pero hay más de una pizza y dos, así que van a ser media porcioncita para cada uno va a pasar. No hay una tarta y unas mini empanadas, y lo que llega es, si no, pan dulce, no se le vamos a dar pan natal. Acá no hay drama, lo importante es que vamos a charlar un rato, ¿no? De la comunión. Hay jugo, tomen mucho jugo también. Entonces, pan y jugo se llenan, Carlitos, con pan y jugo se llenan. Y después te vamos a ir contando todas las cosas que vamos a hacer en el año. Pero, este viernes, te cuento lo último y terminamos. Lo último que te cuento. Ahora ya no. ¿Despertaste ya? Lo último, ahí, Ricky, ¿me escuchás ahí lo último que digo? Porque en vacaciones hay menos cantidad de actividades, pero hay. Mañana, ¿qué hora, Cristian? A las 5 de la tarde en la casita van a trabajar con electricidad y aire acondicionado, más específicamente aire acondicionado. Pero si van algunos electricistas, por ahí nos hacen la iluminación del pasillo, que todavía falta. Así que si querés mañana aprender y ayudar, a las 5 de la tarde van a estar trabajando. El martes a las 8 nos seguimos juntando los hombres. Lo que no hacemos es quedarnos a cenar, pero de 8 a 9 y media charlamos, oramos, hay un devocional y compartimos. Y el viernes, no sé si este miércoles toca a Julieta el encuentro de la mujer. Julieta, ¿toca este miércoles o todavía no? Y ya, si no me equivoco, este miércoles ya es 17. ¿Y el horario? 5:30 a 6. Bueno, ahora le van a mandar en la semana la información en el grupo y por el estado para las mujeres. Este miércoles toca porque hacen una reunión mensual, las chicas, una en enero y una en febrero. Y el viernes a las 8 de la mañana. El viernes a las 8 vamos a hacer el tercer encuentro de lo que se llama Juntos a la Par. Este es un grupo en donde familiares, padres o tutores de gente con discapacidad o enfermedades crónicas, nos juntamos a tener una charla abierta. No es una clase, no es un taller, es un lugar de escucha y de charla donde compartimos las distintas problemáticas. Así que, y ahí nos quedamos a comer, sí, siempre nos quedamos a cenar. Y ya abrió el martes pasado el consultorio psicológico. Así que si alguno necesita un turno, vemos acá en la agenda, quedan poquitos, ¿sí? Y a las 7 arrancan otra vez los chicos con el tema de adicciones, ¿sí? Para ayuda, con Silvio, el martes a las 7 arrancan. Esto era toda la actividad. Te aprovecho, Silvio, para orar, para dar gracias por los alimentos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que compartimos juntos, Señor. Te pedimos que bendigas esos alimentos que vamos a compartir y a los que nos vamos, Señor, que nos quede de esa casa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias a todos.